Buenos días para toda la audiencia de este canal. Hoy quiero compartir con ustedes, ya que ayer no pude transmitir, pues hoy les traigo un mensaje que creo que es de mucha importancia, ya que una de mis grandes preocupaciones es la falta de buena interpretación en las escrituras. Creo y estoy convencido de que digamos, conferencia, pues les va a gustar. Les pido que compartan, que se inscriban en el canal. Necesitamos aproximadamente unas 100 inscripciones para poder transmitir directamente desde el canal y no hacerlo desde Facebook. Ahorita lo estamos haciendo de Facebook por falta de inscripciones en el canal. El título del mensaje que traigo en el día de hoy es: ¿qué es realmente el pecado? Yo creo que es una pregunta que todo creyente debería hacerse, porque uno tiene que tener firme convencimiento de lo que cree. Y empezaremos buscando qué es pecado, el significado de la palabra pecado. En el latín significa, o se traduce como peccatum. Significa originalmente tropezar o dar un paso en falso. Hace referencia a perder el equilibrio o cometer un error físico al caminar. En el griego, la palabra es amartías. Recuerden que la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el griego, y la traducción de la Biblia fue del griego al latín, del hebreo al griego y del griego al latín. Significa literalmente errar el blanco. Proviene del mundo de la arquería y se refiere a no dar en un punto correcto o fallar en el objetivo que tenía en ese instante el arquero. En el hebreo la palabra es hatat. Significa desviarse del camino o perder la ruta. Alude a apartarse del sendero correcto o fallar en alcanzar el destino esperado. Diría yo que este es el verdadero significado de la palabra pecado. Y en el español la palabra es pecado. Significa transgresión consciente de una norma moral o religiosa. Qué cambio tan brusco, ¿no? Cuando lo traemos desde su idioma original, que es el hebreo, hasta el español, hay un cambio sustancial en el significado de la palabra pecado. Pero como mi máxima autoridad no es el idioma, sino las escrituras, yo voy directamente a la matriz, directamente al idioma original en que la Biblia fue escrito desde sus principios, que es el hebreo. Entonces, ya teniendo claro qué significa pecado,
pasamos a nuestro mensaje, que es ¿qué es realmente el pecado? El blanco perdido y la gloria restaurada en Cristo Jesús. Este es el título del mensaje que hoy les traigo. Hoy día, si saliéramos a la calle y le preguntáramos a ciudadanos promedios o incluso a muchos de los que se sientan en nuestras bancas en las iglesias los domingos, ¿qué es el pecado? Su respuesta mayoritaria apuntaría inevitablemente a una lista. Préndeme la luz, por favor. Inevitablemente a una lista de conductas prohibidas. La gente suele definir el pecado diciendo: pecar es mentir, robar, cometer adulterio o causar un gran escándalo público. Hemos sido condicionados a pensar que el pecado es una serie de acciones externas, una especie de inventario de malas decisiones que manchan nuestro registro. Sin embargo, si reducimos el pecado a una simple colección de comportamientos inmorales, cometemos un error trágico de consecuencias externas. Cuando el pecado se mide únicamente por la conducta externa, la santidad se vuelve mero moralismo, un esfuerzo humano por parecer bueno, y la salvación se degrada a un simple borrador de experiencias judiciales, donde un Dios distante borra nuestras deudas, pero nos deja exactamente igual por dentro. El moralismo nos dice que si controlamos la conducta, habremos resuelto el problema. Pero las Escrituras nos enseñan una realidad mucho más alarmante. Y al mismo tiempo mucho más gloriosa. Por eso yo siempre digo que las Escrituras son la máxima autoridad de reglas y conductas de un cristiano. La respuesta de toda la Escritura es clara. El pecado no comenzó en el monte Sinaí. Cuando Dios entregó la ley a Moisés, el pecado ya había entrado en el mundo por Adán. Eso lo confirmamos en Romanos 5:12. Y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Para el que no tiene conocimiento, pecar un hombre y de ese hombre transmitir el pecado a todos los hombres, eso teológicamente se le llama federalismo, cabeza federal.
La cabeza federal de la humanidad en ese momento es Adán. Antes de la ley mosaica ya existía el homicidio de Caín, la corrupción que precedió al diluvio y la maldad de Sodoma. Pablo incluso afirma: antes de la ley había pecado en el mundo, en Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Este versículo nos está dando una pequeña luz de qué es la ley y con qué fin Dios dio la ley. Pero podemos mirar a través de toda la historia el contexto que le dio el pueblo de Dios a la ley. Y hoy día se le sigue dando en muchas iglesias ese mismo concepto a la ley. Algunos podrían objetar inmediatamente este argumento diciendo: pero la Biblia dice en 1 Juan 3:4 que el pecado es infracción de la ley. Y tienen razón. Eso es exactamente lo que afirma el apóstol Juan. Sin embargo, debemos preguntarnos frente a esta aparente contradicción: ¿por qué el hombre infringe la ley? ¿Porque la ley lo hizo pecador? ¿O porque ya éramos pecadores? El famoso dicho que se ha hecho famoso aún en la Iglesia Bautista, que debería ser no una frase de cajón, sino un lema para todo cristiano reformado. Y es que yo peco porque soy pecador. Yo no soy pecador porque peco. El pecado que yo cometo no es quien me convierte a mí en pecador. Ya yo era pecador y por eso peco. Como les dije, que la respuesta en la Escritura es clara. Antes de la ley ya había pecado, asesinato, muerte, malas conductas. Pero a la ley se le dio otra visión. Ya lo dice Romanos 5:13, donde no hay ley, nadie es culpado de pecado. Entonces, 1 Juan 3:4 no contradice esta realidad, la confirma desde otra perspectiva. Juan describe el pecado como su manifestación visible. La transgresión de la ley, Pablo, en cambio, nos conduce a la raíz del problema. Por eso es que hay que entender la Biblia dentro de su contexto. Y no podemos desvincular un versículo de todo el contexto de la Biblia. Porque todo en sí es un solo cuerpo. Todos los libros de la Biblia están conectados. Y no podemos desconectar un texto del resto de las Escrituras. Entonces, Juan habla desde un contexto. Juan desde un contexto dice que cuando uno viola la ley
o contradice o está en contra de la ley, está en pecado. O sea, transgrede la ley, transgredir la ley es pecado. Y eso no tiene discusión, eso es pecado. Pero como su manifestación visible, la transgresión de la ley, oígase bien, Pablo en cambio nos conduce a la raíz del problema. El hombre transgrede la ley porque su naturaleza quedó corrompida en Adán. La ley no creó el pecado, lo puso en evidencia. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí tienen otra lucecita de por qué Dios dio la ley a Moisés. Porque si no hubiese ley, nosotros no conoceremos el pecado, no conocíamos el pecado. Pero como Dios dio la ley para que viéramos el pecado, pero vuelvo y repito, el pueblo de Dios de la época le dio un contexto diferente a la ley, al fin, para que Dios nos las había dado. Romanos 3:20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, dicen las Escrituras. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, como lo confirma el mismo Pablo. Pablo dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Correcto. Porque tampoco conociera codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Hazte el cargo de que vas en la carretera, en tu carro, en tu moto, en tu bicicleta. Y siempre vemos señales que le llamamos acá de tránsitos. Parar, no pases, niños en la calle, zona escolar. Esos son avisos que nos dicen si podemos avanzar y si podemos parar. Más o menos algo así es la ley. La ley es la que nos muestra a nosotros qué es pecado y qué no lo es. Entonces, si no existiera la ley, nadie conocería que está en pecado. Por eso David puede confesar, en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Aún no había cometido una transgresión consciente de la ley y sin embargo reconocía que el problema estaba mucho más profundo que sus acciones. Los pecados son el fruto, el pecado es la raíz. Lo voy a repetir. El pecado o los pecados son el fruto. El pecado es la raíz. Ahí es donde nos está llevando Pablo.
No entenderemos jamás la gravedad del pecado si primero no entendemos para qué fue creado el hombre. Les invito a abrir sus Biblias en Romanos 1, 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su discurso y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El pecado no es simplemente romper una regla en un manual. El pecado es abandonar, rechazar y sabotear el propósito cósmico para el cual Dios nos dio la vida. El pecado es una crisis de identidad y de destino. Por lo tanto, la redención que Cristo ofrece no consiste únicamente en un perdón judicial que nos libra del infierno, lo cual es maravilloso, sino que mucho más allá consiste en la restauración radical del ser humano conforme a la imagen perfecta de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto en español? Que Cristo vino a corregir. Cristo vino a llevarnos por el camino correcto para poder dar en el blanco. Cristo vino a restaurar los corazones del hombre que cree en su obra para llevarnos al blanco perfecto. Para comprender la magnitud de este viaje teológico, necesitamos trazar un mapa que recorrerá la gran historia de la redención. En esta mañana caminaremos a través de una cadena teológica indisoluble que conecta 6 estaciones fundamentales del relato bíblico. La creación, donde veremos el diseño original para el cual fuimos creados. La caída, donde entenderemos el intento de usurpación del hombre. La condenación, que es el crudo diagnóstico del apóstol Pablo. Cristo, el segundo Adán, que da en el centro del blanco. Y la nueva creación, donde brilla el evangelio de la gracia restaurando la imagen perdida, y finalmente la glorificación, donde el propósito eterno de Dios llega a su consumación. Quiero comenzar lanzándoles una pregunta
que debe resonar en sus corazones durante todo este mensaje. ¿Estás viviendo tu fe como quien camina de puntillas, tratando desesperadamente de no romper una lista de reglas para que Dios no se enoje contigo? ¿O la estás viviendo desde la libertad y del poder de quien ha entendido el diseño original y eterno de su Creador? La libertad cristiana es muy cuestionada en las iglesias. Y ahora últimamente me he dado cuenta que la iglesia reformada, que debería ser la impulsadora de la libertad cristiana, también cuestiona la libertad cristiana. El punto que veremos ahorita es creación, el diseño de Dios y la definición del blanco. Para entender qué significa desviarse primero, debemos contemplar la línea recta. Vayamos al principio de todo. A las páginas de Génesis 1, versículos 26 y 27. Las escrituras dicen: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Este texto no es solo un registro histórico, es la declaración de nuestra arquitectura espiritual. El ser humano no fue una criatura más en la cadena de la existencia. Dios no nos hizo para aburrimientos, ni por necesidad. Dios no hizo como cuando uno estaba pequeño y jugaba con barro, que hacía burritos y animalitos, que uno lo hacía para uno entretenerse, para uno no aburrirse. Dios no nos hizo con eso. Dios no nos hizo para eso. Ni tampoco nos hizo porque Él necesitaba de nosotros. Él sin nosotros sigue siendo Dios. El hombre fue diseñado con un fin triple y glorioso. En primer lugar, reflejar la gloria de Dios en la tierra, siendo una especie de espejo viviente que manifestará el carácter, la bondad y la santidad de su Creador. En segundo lugar, vivir en una comunión interna, vertical e ininterrumpida con Él. Y en tercer lugar, gobernar la creación bajo su soberanía, actuando como vicegerente, o sea, el segundo al mando después de Dios. Qué ironía tiene la vida. Que administrará la tierra reflejando la justicia del Rey del universo. Pero hoy vemos es a un vicegerente destruyendo la tierra que Dios nos dejó para que habitáramos. Y más de un cristiano aplaudiendo, haciendo barra o ayudando. En términos que el Nuevo Testamento utiliza frecuentemente para pecado, el término que el Nuevo Testamento utiliza frecuentemente para pecado es amartía.
que en su origen griego proviene del ámbito de la arquería y significa literalmente errar el blanco. No alcanzar la marca. Pero ¿cuál es el blanco? Es la pregunta que hemos errado. Para el cual fuimos creados. No era la autorrealización, ni la acumulación de riquezas, ni el éxito temporal. El blanco absoluto del hombre era amar a Dios con todo el corazón, obedecer con alegría y glorificar eternamente al Creador. Para eso fuimos diseñados. Qué pena mirarme y darme cuenta que no soy ni un pelito de ese hombre que Dios creó en el principio. Porque aunque me duela el alma, soy un pecador. Y como diría Pablo, si estuviera vivo, entre los pecadores el primero. Fuimos hechos para portar su imagen. Así como un rey de la antigüedad colocaba estatuas e imágenes suyas en las provincias lejanas de su imperio para que todos supieran quién gobernaba. Dios colocó al hombre y a la mujer en la tierra para que fueran su imagen viviente. Hermanos, deberíamos preguntarnos, ¿qué imagen? Porque Él es Dios creador y nosotros somos hombres destructores. Una imagen opuesta a la imagen de Dios. ¿Hemos errado el blanco? ¿Sí o no? Examínate, mi querido hermano. Sí hemos errado el blanco. Y si a alguno le queda duda, le recuerdo las noticias que ruedan en el mundo del niño y de la niña. Ahora mismo, si no estoy mal con estas olas de calores, estamos en la niña. Y entonces dicen que se aproxima el niño. Pero la niña no es regional, es a nivel mundial. En todo el mundo hay olas de calores. ¿Pero eso por qué? Porque el hombre ha sido creador. Sí, el hombre ha sido creador de destrucción. Hemos sido creadores de destrucción. Estamos destruyendo nuestra casa. Que no la creamos nosotros. Dios nos la creó para que nosotros viviéramos. Permítanme ilustrarlo de esta manera. Imagínense a un relojero maestro que pasa semanas diseñando y ensamblando un reloj de alta gama. El fabricante hace ese reloj con un propósito específico y exclusivo: dar la hora con precisión. No lo diseña para que sirva o para que sirviera de martillo para hundir clavos, ni para trancar la puerta, ni para decorar el suelo.
Todo objeto es definido por el propósito de su creador. Cuando un creador crea un abanico, un ventilador, lo crea para que esté fresco. Imagínate si cogemos un abanico para tirar un pañete. Todo objeto es definido por el propósito que su creador le otorgó. Del mismo modo, el propósito del ser humano no es un misterio que tú debes inventar o descubrir en tu propia psicología. Tu propósito ya fue definido de manera absoluta por tu diseñador. Cuando el ser humano decide vivir desconectado de la fuente de su vida, se convierte en una tragedia viviente. Eres como un reloj hecho de oro macizo y piedras preciosas que se utiliza para martillar. Al usarlo para algo diferente a su diseño, ocurre lo inevitable. Te destruyes a ti mismo por dentro y destruyes a los que te rodean, porque simplemente no estás dando la hora para la que fuiste fabricado. El blanco es la gloria de Dios. Existir para cualquier otra cosa es empezar a errar el tiro. Sí, mi querido hermano, fuimos creados para la gloria de Dios. Vayamos a la segunda estación, la caída. El intento de usurpación. Esposa, ¿me haces el favor y me regalas un café? ¿Cómo se perdió ese blanco? La respuesta la encontramos en el huerto del Edén. En Génesis 3, 5, 6. La serpiente se acerca a la mujer con una oferta que parecía el máximo peldaño de la evolución humana. Igual que llega cualquier vendedor y te dice, no, si estos zapatos caminan hasta en el agua, y termina convenciéndote y tú compras los zapatos. Y después cuando llega el primer aguacero que metes los pies, se te mojan los pies y te das cuenta que te engañaron. Pero esa es la función del que quiere vender un artículo. Entonces la serpiente se acerca a la mujer con una oferta que parecía el máximo peldaño de la evolución humana. Hermano, ya abra bien los oídos y el entendimiento. ¿Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Qué propuesta, ¿no? Adivinen qué pensó el hombre. Y el texto enseña, el texto añade que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, codiciable para alcanzar la sabiduría.
tomó de su fruto, comió y dio también a su marido. Hermano, miremos con profundidad teológica este pasaje. El problema central de la caída no fue el fruto, y es lo que se profesa. Es más, creo que hay cuadros y hay películas y hay hablando de la manzana. El problema central de la caída, hermano, no fue el fruto. El problema no fue una infracción dietética o que Dios tuviera un celo egoísta por un árbol frutal. El problema real no estuvo en la boca, estuvo en el corazón. Cuando Adán y Eva entendieron la mano, cuando Adán y Eva extendieron la mano para tomar lo prohibido, no estaban expresando un simple antojo, estaban ejecutando un acto de alta traición cósmica. La oferta del enemigo fue: seréis como Dios. ¿Y con qué intención estaban comiendo ellos del árbol? Con la intención de ser como Dios. De hecho, hoy en día hay muchos predicadores que se creen como Dios. Yo declaro en este momento, yo declaro algo así. Analicemos la psicología del pecado. El hombre no quiso dejar de existir, ni quiso dejar de ser una criatura. Lo que el hombre pretendió fue seguir siendo una criatura, pero ocupando simultáneamente el lugar del Creador. Hermano, ¿y usted dónde saca eso? Hermano, eso es lógica. Eso es simple lógica. Si usted me dice a mí que yo me tomo este café, ahora que yo me termine este café, de tomar este café, camino para atrás y me lo tomo, ¿con qué intención me tomo el café? ¿Con la intención de caminar para adelante? No, señor, me lo tomo con la intención de caminar para atrás. El día que comieres del árbol, ¿qué le dijo la serpiente? No, así no es. Lo que sabe Dios es que el día que ustedes coman de ese árbol serán como él. ¿Para qué comieron del árbol? ¿Para no ser como Dios? ¿O para ser como Dios? Ese es el pecado del hombre. Y sigue siendo el mismo. Toda la vida, desde la creación del mundo hasta nuestros días, ese es el pecado. Ese. Querer ser como Dios. ¿Y a qué vino Cristo? A que no quieramos ser como Dios, sino gobernados por Dios. A eso vino Cristo, a llevar nuestro corazón a eso. En dos palabras, el sermón completo.
Hermanos, miremos con profundidad teológica este pasaje. El problema central de la caída no fue el fruto. El problema no fue una información dietética que Dios tuviera o celo egoísta por un árbol de frutal. El problema real no estuvo en la boca, estuvo en el corazón. Cuando Adán y Eva extendieron la mano para tomar lo prohibido, no estaban expresando un simple antojo, estaban ejecutando un acto de alta traición cósmica. La oferta del enemigo fue: seréis como Dios. Esa fue la oferta que les hizo el enemigo. Analicemos la psicología del pecado. El hombre no quiso dejar de existir, ni quiso dejar de ser una criatura. Lo que el hombre pretendió fue seguir siendo una criatura, pero ocupando simultáneamente el lugar del creador. Adán no tenía el deseo de crear nuevas galaxias, ni de sostener el universo con su poder. Lo que Adán codició fue la autonomía moral. Quiso el derecho exclusivo de decidir por sí mismo, independientemente de la boca de Dios. Lo que es bueno o lo que es malo. Por lo tanto, el pecado es, en su raíz, no es una debilidad, es una insurrección. Adán no destronó a Dios de su trono celestial. Porque eso es imposible. Sino que intentó destronarlo del trono de su propio corazón. El pecado comenzó en el universo cuando el ser humano dejó de vivir para la gloria de Dios y decidió empezar a vivir para su propia gloria. Queriendo ocupar el lugar que solo le pertenece al Altísimo. Y al hacer esto, la consecuencia fue devastadora. La imago Dei, o sea, la imagen divina en el hombre, no se borró por completo, pero se deformó de manera horrible, quedando como un espejo roto que ya no refleja el rostro del rey, sino fragmentos distorsionados y grotescos. Llevamos esto a nuestra realidad. Cada vez que tú y yo decidimos vivir bajo nuestros propios términos, cada vez que dices: en mi vida, es mi dinero, es mi cuerpo, yo decido lo que hago en la privacidad de mi habitación, ignorando deliberadamente la palabra escrita de Dios. Está repitiendo exactamente el pecado del huerto. No eres una víctima inocente del entorno, eres un rebelde que intenta sentarse en el trono
que solo le pertenece al Rey de Reyes. Compartan para que se conecten más personas. Pasamos a la siguiente estación: condenación. El diagnóstico de Pablo. A partir de Génesis 3, la historia humana se convierte en un largo y oscuro río de desvíos. El problema nunca vuelve a ser simplemente comer el fruto prohibido. La Biblia nos muestra que a lo largo de las generaciones, el diagnóstico de la raza humana sigue siendo precisamente el mismo. El ser humano viviendo obsesionado consigo mismo, esclavo de sus propios deseos y completamente ciego a la gloria de Dios. Hoy el mundo vive a la gloria de Trump y de Netanyahu. Empezando por nuestra nación. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo se encarga de realizar la utopía espiritual de la humanidad en su carta a los romanos. En Romanos 1:21 al 23, el apóstol escribe una palabra que desnuda la condición humana. Pues habiendo conocido a Dios, cabeza federal, ¿conoció a Dios o no lo conoció? De hecho, hablaba con él. Y lo registran las escrituras. Porque después que comió del fruto, Dios le dijo: ¿dónde estás? Me escondí. Ay, ¿por qué te escondiste? No, tuve miedo y me escondí. Ahí estaban hablando de tú a tú, de 50-50 con el Señor. ¿Lo conoció o no lo conoció? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y más adelante, en Romanos 3, lanza un veredicto judicial definitivo del tribunal del cielo. No hay justo, ni aún uno. Oiga bien, ni aún uno. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Se repite la frase, la gloria de Dios. Y si fuimos creados para la gloria de Dios, si estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿será que estamos en el camino correcto? ¿Será que estamos errando el blanco? Pero hoy en día, las iglesias, no sé si es por controlar las masas, o digo no sé para no crear discusiones o polémicas, pero yo sé que es así.
Y entonces se le ha dado un contexto diferente al pecado. No se le enseña a la iglesia realmente cuál es el origen, qué debemos corregir, hacia dónde tenemos que ir. Mantienen la iglesia sometida a la culpa de lo externo. Y no, hermanos, yo no tengo que estar sometido a la culpa de lo externo. Para eso Cristo me hizo libre. Ya lo dice Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por favor, despierta, iglesia. Miren con atención el lenguaje del apóstol Pablo. Conecta directamente el pecado con la pérdida del propósito original. Al cambiar al Creador por la criatura, al adorar al dinero, el sexo, el estatus, o a nosotros mismos en lugar de a Dios, que nos diseñó, el resultado es que no hicimos inútiles. Esta palabra en griego original se usaba para referirse a la leche que se había agriado y ya no servía para nada, o a una vasija de barro que se había quebrado y ya no podía contener el agua. ¿Qué significa esto? Significa que erramos el blanco, de tal manera que nos volvimos incapaces de cumplir la función para la cual fuimos creados. Nos hicimos inútiles para reflejar la gloria de Dios. Nacimos con la flecha completamente desviada desde la marca eterna. Por eso David dice, en pecado me concibió mi madre. Y si a David lo concibió su madre en pecado, ¿cómo me concibieron a mí? Aquí es donde el enfoque moralista moderno se estrella contra la pared de la verdad bíblica. El pecado no es solo una expresión expediente con malas acciones. El pecado es una condición de inutilidad y muerte espiritual. Tú puedes ser un ciudadano ejemplar ante las leyes de tu país. Puedes pagar tus impuestos a tiempo, ser un esposo fiel en lo externo y un vecino sumamente educado y caritativo. Pero si estás viviendo tu vida para tu propia gloria, persiguiendo exclusivamente tus propósitos, planes y construyendo tu propio reino y manteniendo a Dios al margen de tus decisiones reales, estás cerrando trágicamente el blanco de Romanos 1. Espiritualmente hablando, eres como un martillo perfectamente pulido de acero oxidable y mango ergonómico, pero que estás usando para cortar carne en una carnicería. Estás destruyendo el instrumento porque lo usas fuera del diseño
de fábrica. Pasamos a la ley. El mapa que no puede empoderar nos han enseñado que la ley cumplir la ley nos empodera. Ante este desastre humano, Dios interviene en la historia y entrega su ley a través de Moisés. Muchos pensaron entonces, y siguen pensando hoy, que la ley era la solución definitiva al problema del pecado. En Romanos 7:12, Pablo defiende la naturaleza del mandamiento diciendo, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley de Dios es perfecta. Los 10 mandamientos y los estatutos divinos revelan el blanco con una precisión milimétrica. La ley nos dice exactamente dónde está el centro de la diana. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Nos muestra cómo luce la justicia perfecta. El problema, hermanos, nunca estuvo en la ley. El problema radica en la incapacidad del hombre. La ley funciona exactamente como un mapa detallado, como un espejo. El espejo tiene la función de revelar que tu rostro está sucio, pero el espejo no tiene manos para lavarte la cara. La ley denuncia el pecado, expone nuestra desnudez y condena nuestro error. Esa es la función de la ley. Pero la ley jamás ha tenido ni tendrá el poder de infundirles vida a la flecha para que alcance el objetivo. La ley te exige perfección, pero te deja con los brazos atados, los brazos rotos y las piernas paralizadas en el suelo de tu propia incapacidad. Por eso Pablo dice en Gálatas que ella fue como un ayo para llevarnos a Cristo. Hermano, si usted se mira en un espejo y está sucio y se da cuenta a través del espejo que está sucio, el espejo lo puede limpiar. ¿Qué mira usted en el espejo? Usted en el espejo mira la necesidad de quitarse el mugre para limpiarse. Esa era la ley. La ley fue dada para que nosotros viéramos la incapacidad que teníamos o que tenemos para dejar de pecar, de errar el blanco. Si la ley de Dios revela el blanco perfecto, pero nuestra carne está tan corrompida que nadie
absolutamente nadie en la historia humana ha podido alcanzar la marca, entonces la pregunta inevitable y desesperada que golpea la puerta del cielo es: ¿quién podrá hacerlo? ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. El segundo Adán da en el blanco. He ahí donde el cielo rompe su silencio y el misterio de los siglos es revelado. Aquí entra la respuesta gloriosa del Evangelio, donde el primer Adán fracasó estrepitosamente en el huerto, donde tú y yo hemos fallado el tiro 1.000.000 de veces. Se levanta una figura perfecta en el escenario de la historia: Jesucristo, el Hijo de Dios. El apóstol Pablo nos presenta este glorioso contraste entre Romanos 5, 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de uno solo, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí podríamos utilizar un término que se llama imputación. Jesús es llamado en las Escrituras el segundo Adán. Él vino a la tierra a revivir la prueba del Edén, pero no en un huerto perfecto, sino en la aridez de nuestro desierto y bajo la presión de nuestra miseria, donde Adán se llenó de orgullo y quiso usurpar el trono del Creador. Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo dice Filipenses 2:8. Toda la vida terrenal de Jesús tuvo un solo norte, una sola obsesión santa: apuntar al Padre. En Juan 17:4, orando en las vísperas de su crucifixión, Jesús puede mirar al cielo y decir con absoluta solvencia: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciere. Él es el hombre perfecto. Colosenses 1:15 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es el único portador de la imago Dei de Dios, que caminó sobre este planeta sin una sola grieta, sin una sola mancha, sin un solo desvío en su motivación. Jesús jamás cerró el blanco. Cada uno de sus pensamientos, cada una de sus palabras
cada latido de su corazón, dio exactamente en el centro de la diana del agrado del Padre. Escuchen bien lo que esto significa para nosotros hoy. La vida de Cristo no fue solo un buen ejemplo para imitar. Su obediencia perfecta nos es acreditada, imputada y cargada a nuestra cuenta por medio de la fe. En la cruz del Calvario ocurrió el intercambio más asombroso de la eternidad. Jesús tomó el lugar de nuestras